contaremos la historia del jesuita Fouquet y el letrado chino. Una estupenda historia, una estupenda historia. Como sabemos, hacia el siglo XVIII se produjeron muchos intentos de evangelización de la China a instancias de los jesuitas. Aquí contamos muchísimas historias de jesuitas que iban a la China y trataban de evangelizar a los chinos y después siempre sucedía algo. Bien. Esta es la historia que me parece más extraña de todas. Estamos en el año 1728. El jesuita Fouquet, un jesuita francés, regresa a Francia desde China. Había vivido allí 20 años. 20 años, y meta evangelizar chinos. Fouquet había discutido con sus colegas misioneros que habían estado con él en Oriente, por eso volvía. Se peleó con los otros jesuitas o los otros misioneros que estaban allá en la China. Muchos de los nuevos misioneros querían evangelizar con procedimientos que no eran los que habían intentado otros jesuitas, Ricci, Benoit o Thibault, que eran jesuitas que trataban de evangelizar por la inteligencia, fabricaban relojes, autómatas, llevaban tecnologías que los chinos desconocían, etc. Fouquet era ortodoxo, y allá no lo quisieron, y se peleó con los jesuitas que estaban en la China, meta a construir autómatas, y él iba con la ortodoxia. Entonces se enojó Fouquet y regresó a Francia, y lo hizo con algunas cosas escritas contra los compañeros que estaban allá en China, incluso algunas denuncias, algunas cuestiones. Y además trajo 2 letrados chinos, 2 abogados chinos. Uno se murió en el barco y el otro llegó a París con Fouquet. Tenía Fouquet el proyecto de llevar a este letrado chino hasta Roma, inclusive, para que le sirviera de testimonio del proceder de los padres misioneros que le hacían la posición en China. Así que era un asunto grave y además secreto. El tipo lo trajo ahí al letrado chino para que lo ayudara en toda una intriga que le iba a hacer contra los jesuitas que habían quedado en la China. Por consiguiente no le dijo a nadie cuál era su plan. Estaba solo en su plan, no tenía cómplices aquí, ni amigos, ni nada, él estaba solo ahí. Los jesuitas de París en realidad defendían a los que estaban en China. Y de algún modo se enteraron, tal vez porque alguno de los que estaban en China le mandó decir por otro, qué sé yo, que Fouquet tenía alguna intención rara. En el momento en que Fouquet salió en dirección a Roma con el letrado chino que lo llevaba a todas partes, los jesuitas de París, junto con algunos guardias, los detuvieron. Fouquet fue apercibido y separado por un tiempo de la orden, y con el chino hicieron lo que vamos a contar ahora. En verdad, este abogado chino, el letrado chino, era un muchacho que no sabía una palabra de francés, como suele ocurrir con los letrados chinos. Entonces los jesuitas detuvieron a este muchacho y fueron a ver al cardenal Dubois y le informaron, para terminar de destruir el plan de Fouquet, que tenían en su poder a un joven de rasgos orientales que se había vuelto loco y que debía ser encerrado. En absoluto le dijeron al cardenal Dubois que se trataba de un letrado que llegaba hasta Europa para testimoniar en Roma en contra de la cúpula jesuita de esos tiempos. No dijeron nada. Tenemos un chino que está loco. Y el cardenal Dubois creyó lo que le decían los jesuitas y dictó una orden en virtud de la cual el superintendente de policía se presentó para capturar o para apoderarse del supuesto loco. El policía se encontró con un muchacho que hacía reverencias de un modo muy distinto que en Francia y que hablaba como si cantara. Por supuesto, el policía no sabía nada de las costumbres chinas y menos que ese hombre había llegado pocos días antes al país. Entonces mandó a que lo ataran y lo remitió directamente a Charenton, al célebre manicomio de Charenton, donde fue azotado 2 veces cada semana como tratamiento. Le daban 2 biabas de fiambre todos los días. Cuenta el cronista que el letrado chino no podía comprender
el extraño modo que tenían en Francia de recibir a los extranjeros. Solo había pasado unos pocos días en Francia y sus costumbres le parecieron un poco extrañas. El desventurado chino pasó 2 años a pan y agua entre los locos y con los padres correctores. Dice Voltaire: creyó pues que la nación francesa solo se componía de 2 clases de hombres, de una que bailaba y de otra que daba azotes a la primera. Al cabo de 2 años cambió el ministerio y fue nombrado otro superintendente de policía. Y un día el nuevo funcionario empezó a recorrer las cárceles e hizo una visita a los locos de Charenton, famosos luego entre los admiradores del Marqués de Sade y la gente del teatro, ¿no? Tras hablar con casi todos, preguntó antes de irse si quedaba algún loco por visitar. Le dijeron que en realidad quedaba uno, un chino, acerca de quien nadie sabía nada. Pero un jesuita que acompañaba al funcionario, temiendo que vinieran a saberse los motivos del encierro del chino, le dijo que la locura de ese hombre era profunda, por lo que resultaba conveniente dejarlo en su celda, porque era un loco medio peligroso. El superintendente insistió, y ahí lo sacaron al letrado chino, que inmediatamente corrió a abrazar al funcionario y le lloró. El jefe de policía ordenó que le enviaran a Charenton a los intérpretes del rey para que se interrogara a ese muchacho. Vinieron los intérpretes y le hablaron en español, en latín, en griego y en inglés. Y el letrado decía siempre Cantón, Cantón. Y el jesuita aseguraba que estaba poseído. Ahora el superintendente, que había oído decir que había una provincia de la China que se llamaba Cantón, sospechó que el loco era hijo de esa provincia y sospechó también que no estaba tan loco. Y obligó a punta de espada a un intérprete de las misiones extranjeras que entendía algo del idioma chino que tradujera sus palabras sin ningún error. Y se descubrió la verdad. El superintendente no sabía qué hacer y el jesuita no sabía qué decir. El asunto desató un escándalo que llegó hasta el rey Luis XV. Muy preocupado, Luis mandó a que le entregaran al chino mucha ropa y una enorme suma de dinero, y más tarde lo devolvieron con honores a su patria. Dice Voltaire que eso fue un gran error. Cito a Voltaire: hubiera sido más político retenerlo y tratarlo bien que enviarlo a la China para que esa nación se formara una pésima opinión de los franceses. Y eso fue lo que sucedió. El tipo fue allá y contó lo que le había pasado, imagínense. Y aquella intriga de los jesuitas para ocultar a un testigo no terminó nada bien para Francia. Los pocos jesuitas que quedaban en China fueron expulsados a patadas y se prohibió por espacio de 20 años que los mercaderes franceses comerciaran en aquel país. Así que estropeó el comercio de Francia con China durante 20 años, aquella historia del loco. Además, aunque no fue el motivo determinante, este episodio ayudó a que pocos años más tarde, en 1762, la orden jesuítica fuera suprimida en Francia. Era acusada por esos tiempos, como sucedió también en otros lugares, de acreditarse demasiado poder y demasiada intriga. Linda historia esta del pobre chino, de quien ni siquiera se sabe el nombre. No sabemos cómo se llamaba el letrado chino. No lo reveló Fouquet, no lo reveló él mismo, o en todo caso los intérpretes del superintendente o de las misiones extranjeras no tuvieron esa prolijidad. Le seguimos llamando, después de siglos, el letrado chino. No sabemos su nombre, pero tuvo una importancia impresionante en la historia de Francia de aquellos años. Está muy bien, es una hermosa historia, una terrible historia, pero que produce un cierto goce al leerla. Una historia, no por ser triste, deja de ser gozosa. Seguro. Imagínese.
desde luego dedicamos esta charla al propio letrado chino. No sabemos qué habrá pasado con él. Se perdió, entró en la China y ya fue un chino más. No sabíamos ni el nombre, calcule usted, ¿no? A lo mejor fue un hombre muy famoso, pero no sabemos, porque no sabemos quién era. ¿Qué cosa esta de no saber? Bien, entonces él es el destinatario de nuestros principales agasajos de esta noche, pero también a los simpáticos traductores de las misiones extranjeras y aún los de Luis XV que le hablaban con toda inocencia en inglés. Se ve que en aquel entonces todavía no estaba tan incorporada al imaginario popular la cara de un chino. Como eran tan pocos los que había, no resultaba tan evidente el ver a un señor con los ojos así y decir, he ahí un chino, ni decirle el chino fulano, el chino Benítez, por ejemplo, una persona con ojos rasgados. Esas cosas no sucedían en la Francia del siglo de las luces. También a Voltaire, que ha dicho algunas cosas interesantes sobre este episodio, y a los otros jesuitas que han ido a la China y que en general han tenido mala suerte. A los otros jesuitas está mal dicho, porque Voltaire estaba bien lejos de ser jesuita, y en realidad aquí en esta historia el papel de los jesuitas es bastante deslucido, contrariamente a lo que ocurrió en otras historias que hemos contado. Rápidamente nos trasladamos a la discoteca, que es casualmente atendida por un letrado chino que no habla el idioma, o al menos no habla el que hablamos nosotros. Si no, no sería jefe de discoteca. Trató, desde luego, infructuosamente de encajarnos toda clase de discos que amueblan ese lugar. Y como no nos gustaban, tuvimos que traer uno que es peor que todos los que tienen ellos, aunque está muy bien cantado. Se trata del tango Nunca sabrás quién soy, frase perfectamente aplicable al pobre letrado chino, que pertenece a la obra que se llama El inspector Bubar contra el ladrón de belleza, y que canta, alguna ventaja habría de tener este disco, Guillermo Fernández, acompañado por Federico Mizrahi y Cuarteto de Cuerdas. Nunca sabrás quién soy. Adelante, Guillermo.